a partir de esa participación que ustedes dan, yo también les genero una nota apreciativa, porque recuerden que en esta ocasión ya no vamos a tener notas cuantitativas, sino cualitativas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente y para que alisten de pronto sus apuntes, si tienen la evaluación, la tengan ahí lista y puedan asimismo dar aporte a lo que vamos preguntando. Bueno, les estoy compartiendo ahí la primera pregunta de la evaluación de sexto y séptimo A. Entonces, rápidamente vamos a revisar de qué se trata. Entonces, nos dan una tabla de datos. Vemos que esa tabla de datos tiene que ver con la preferencia de algunos colores por un grupo de estudiantes o por un grupo de personas, cualquiera. Y pues la pregunta que nos hacen es, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra las frecuencias absolutas? Entonces, bueno, yo tengo una primera pregunta para todos. El que quiera participar, de una vez voy tomando ahí la participación. La primera pregunta es, ¿cuántas personas se encuestaron según esta tabla de frecuencias? Profe, no se ve bien, se ve muy chiquita la pantalla. ¿Se ve muy chiquita? No se entienden los números. A ver. ¿Mejor? Mejor, gracias. Listo. Entonces, ¿cuántas personas podríamos asegurar que participaron en esa encuesta? 20 personas. ¿20 personas? ¿Quién dijo 20 personas? Yo. Listo, Paul, ¿por qué son 20 personas? Dice porque yo lo juego. Porque la frecuencia absoluta fuimos sumando y al final nos dio total 20. ¿Y qué es lo que tú sumas? ¿Las frecuencias absolutas, las relativas o las porcentajes? Absolutas. Las absolutas, ¿cierto? Listo, entonces eso es lo primero. Debemos tener claro que las frecuencias absolutas son las que nos van a indicar la cantidad de personas que están asociadas a cada uno de los colores. Entonces podemos ver que, por ejemplo, 4 personas prefieren el color negro, 5 personas prefieren el color azul, 5 prefieren el color amarillo, 6 prefieren el rojo y en total tenemos una lista de 20 personas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cuál de las siguientes gráficas es la que muestra la frecuencia o las frecuencias absolutas? Ahí ya lo disminuí un poquito, pero creo que ahí se pueden apreciar más o menos los datos. Entonces, ¿quién? Eso parece el internet, la señal del celular. Entonces, ¿cuál sería la gráfica correcta asociada a las frecuencias absolutas? ¿Qué dicen ustedes? A, B, C o D. No todos, uno solo. Ah, yo creo que es la. La A, dice Julián. ¿Por qué la A? ¿Por qué la A, Julián? Por lo que está como que organizada del más pequeño al más grande. Pero digamos que todas están organizadas de esa misma manera. Fíjate que en todas vemos la barrita más pequeña para el negro y la más grande para el rojo. Es que acá yo te la diría, pero es que la verdad no sé bien de cuántos eligieron el negro y... Bueno, pues voy a Es hacerla. la, He agrandado ahí un poquito Era mi más. anoto, es ¿sí? la, Es la A, dice Paul. profe, es la A. ¿Por qué? Porque acabo de ver la encuesta y el negro es 4 y aquí en la gráfica es 4. El azul es 5 y aquí está en 5. El amarillo también es 5 y aquí está en 5. Y el rojo está en 6 y arriba está dice 6. Ok, Entonces, listo. ¿Y en las otras gráficas no vemos esos valores? Pero es que vemos los porcentajes. Bien, ¿cierto? Vemos son los porcentajes en la C, por ejemplo, y en la D lo que vemos son números decimales, ¿cierto? Listo. Entonces, si nosotros recordamos en la tabla desde la parte inicial, vemos que los valores de datos
decimales, números decimales, se relacionan son con la frecuencia relativa, ¿cierto? Y al igual, los valores en porcentajes se relacionan son con las frecuencias porcentuales, ¿cierto? Y nos están preguntando por las O frecuencias sea, según eso absolutas. es la C porque es la que... Ah, no, espera. Olvídalo. Bueno, entonces, Paul también dice que es la A. Mariana, ¿qué dice? ¿No estás segura? No. Listo, vale. Julián, ¿puedes activar cámara nuevamente, por favor? Ok. Bueno, entonces, fijémonos que en las gráficas o en la primera gráfica, los valores, o bueno, en todas las gráficas hay algo en común y es que todas en el eje horizontal, recuerde que el eje horizontal es el eje X, en todos los ejes horizontales vemos los colores, ¿cierto? En todas las gráficas vemos en el mismo orden negro, azul, amarillo, rojo, o sea, que se ve para todas, mientras que en los ejes Y, o sea, los ejes verticales, ya tenemos cositas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en la A, el eje Y está en términos de números enteros, o sea, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7, todos enteros. En la B, los valores que vemos en ese eje Y son números decimales. En la C, lo que vemos son números porcentuales y sabemos las frecuencias absolutas siempre se relacionan con cantidades que en este caso van a ser enteras. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta para esta primera pregunta era la A. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Permítanme, yo borro acá. Es importante que ustedes, por ejemplo, los que no me han entregado la evaluación, tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes deben entregarme así como lo han hecho con los talleres, La cámara. deben hacerme llegar las fotos de las respuestas que ustedes dan. Pero ojo, la idea es que ustedes puedan también argumentar en cada una de las preguntas. No es solamente decir, ah, bueno, la primera es la A porque sí, o solamente tachar la A, sino la idea es que ustedes a partir de ahí también den algunos Decir el por argumentos. qué. Ya está, tía. Bueno, vamos a mirar entonces la segunda pregunta de la evaluación que estamos viendo, matemáticas de sexto y séptimo A. Y pues como pueden ver, digamos que también van a tener relación con la evaluación de matemáticas de séptimo, lo estarán viendo, por ejemplo, Mariana estará dándose cuenta Sale la evaluación de sexto y séptimo A. que algunas preguntas son iguales. Listo. Ya que la tengo. Pues bueno, ya tengo ahí la segunda pregunta en vista. Entonces, miremos lo que nos dice. Entonces, dada la siguiente tabla de datos, con estaturas de un grupo de estudiantes, elija cuál es la gráfica que representa correctamente la información. Entonces, aquí vemos que se trata de las estaturas de un grupo de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes, Paul? ¿Cuántos estudiantes podemos decir que fueron aquí encuestados? ¿Cuántos serían los estudiantes encuestados? En el último, espera, de un 80 y 11. Sí, de un 80 y 11. 26. 26. ¿Seguro? 25, perdón. 25. 25, ¿cierto? Bien, Mariana. Porque lo que hacemos es sumar la cantidad de estudiantes que miden 150 centímetros, la cantidad de estudiantes que miden 160, los 5 que miden 170, bueno, y así vemos que entonces serían 4 más 2, 6, más 5, 11, más 11, 22, más 3, 25, ¿cierto? Entonces ya vemos que, listo, el total de estudiantes son 25 y vamos entonces ahora a mirar cuál es la gráfica que mejor representa esa información. Entonces, de nuevo, en el eje X, fíjese que en todas las gráficas
en el eje X tenemos estaturas en orden ascendente, mientras que en el eje Y tenemos las cantidades de estudiantes, es decir, las frecuencias absolutas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta y por qué? ¿Cuál es la gráfica que mejor representa la información? ¿Qué dice Julián? Yo digo que es la A. Listo, Mariana dice la A. Ay, doña Mariana, ya, güey. ¿Qué le hicieron? Julián, ¿qué dice? ¿No sabe, no responde? Para mí es la ¿Cuál? D. La D, listo. Entonces Julián dice que es la D. ¿Paul qué dice? Un comentario. No, no sabes, no respondes, listo. Julián, por favor, vuelve a activar cámara. Es importante que sabes que siempre vas a estar aquí en clases con la cámara activa. Listo, entonces miremos entonces las respuestas. Lo que tenemos que hacer es sencillamente ir corroborando los datos de las frecuencias absolutas. Recuerden que las frecuencias absolutas se relacionan con la casillita en donde colocamos la cantidad de estudiantes que en cada uno de los casos tiene cada una de las estaturas. Entonces, Es la de bueno, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el primer dato, 150 centímetros, es la estatura de ¿cuántas personas? De 4. De 4, ¿cierto? Entonces vemos que en todas las gráficas no aparece el mismo dato, ¿cierto? Solamente para la primera gráfica aparece ese dato de 4 personas para una estatura de 150, ¿cierto? O en todas aparece, ¿qué dicen ustedes? Solamente veo que en la... No, porque A, digamos la C está en desorden. Dice 11, primero, después el 6, después el 3. bien, entonces Mariana nos está diciendo, esta, por ejemplo, la C, ya fijo no es porque 11 personas no miden 150, ¿cierto? 150 centímetros es la medida de, o la estatura de 4 personas. Entonces, hasta aquí vamos mirando que solamente la A y la D cumplen. Ahora, miremos el segundo dato. Ah, bueno, y por el mismo criterio, la B no cumple porque en la B me dice que 150 centímetros es la estatura de 2 personas, cuando en realidad es de 4. Entonces, listo, nos queda definir cuál sería entre A y D. Y ahora miramos entonces el segundo dato. Entonces, por ejemplo, vemos que 2 personas miden 160. Entonces, en la primera tabla, en la de la opción A, aparece bien ahí el dato, la barrita que indica que 2 personas miden 160. Al igual que en la D, también se cumple. 2 personas miden 160 centímetros. Listo, miremos ahora el tercer dato. Entonces, el tercer dato es que 5 personas miden 170 centímetros. Vemos que en la gráfica A se cumple y en la gráfica D también se cumple. Hasta ahí van cumpliendo todas. La mayor cantidad de personas. Y vemos que 11 personas miden 180 centímetros, lo cual se evidencia en la última gráfica de D. ¿Cuántas personas miden 180? Ninguna según eso. Ninguna, ¿cierto? Esa barra ausente significa que es 0 personas. Entonces, eso es un error y ya podemos saber si estar seguros que la gráfica... ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas? Paul, Julián, Mariana. Listo. Bien, entonces, bueno, voy a borrar nuevamente. Y ahora, entonces vamos a mirar la tercera pregunta. Entonces, la tercera pregunta tiene que ver con la misma barra, perdón, con la misma tabla de frecuencias. Voy a copiarla nuevamente porque va a ser importante. Permítame que siempre me demoro aquí un poquito haciendo el traspaso de las preguntas. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar ya varios conceptos. Listo, ahí aparece la pregunta. ¿Quién me colabora leyendo la pregunta? Yo te ayudo. Dale.
De la misma tabla de datos del punto anterior, es posible asegurar que el 20% de los estudiantes tiene una estatura en centímetros de ¿Listo? el 20%. Entonces, ¿cuáles son las opciones? 1.60, B 1.70, C 1.80 y D 1.90. Listo, bien, gracias Mariana. Entonces, bueno, vamos a recordar aquí algo también muy importante. Voy a agrandar esta tabla un poquitico. Vamos a ver si me deja agrandar la cuenta para poder rayar. Listo. Entonces ya sabemos que la cantidad de estudiantes corresponde ¿a qué? ¿A la frecuencia qué? ¿No, ninguno? Frecuencia absoluta, que se representa con las letras F minúscula I. Esto va a colocar aquí abajito de una vez qué significa cada cosa. Entonces, FI, F minúscula es frecuencia absoluta. Listo. Resulta que para sacar porcentaje necesitamos tener justamente los valores en términos de porcentajes. Entonces ya sabemos que el total de personas equivale a 25, ¿cierto? Y eso lo podríamos hacer también completando la tablita. Yo voy a colocar aquí unas casillas adicionales para poder completar justamente esa tabla. Entonces vamos a pensar que voy a hacer ahora o voy a calcular el valor de la frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa es lo que se expresa, digamos, o la cantidad, mejor dicho, la cantidad, pero ya no expresada en términos de pronto enteros, sino como un valor decimal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos acá a colocar, esto sería la frecuencia relativa, que se relaciona, lo voy a colocar como FR, frecuencia relativa. Listo. ¿Y quién me recuerda de pronto cómo podemos sacar esos valores decimales? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Pues era cuando lo practicaba en el colegio, pero ahorita la verdad no me acuerdo. Creo que tocaba dividir ese número por la cantidad de datos, creo. Listo, bien. Entonces ponle cuidado. Tenemos de alguna manera, digamos, el total va a ser siempre el 1. Entonces vamos a decir que 25, por ejemplo, es al 1, porque el 1 es siempre el todo. En matemáticas vamos a utilizar siempre el 1 para representar un todo. Entonces vamos a decir que lo que quiero encontrar es la cantidad asociada a 4. Esto podemos sacar de una vez. Yo lo voy a colocar acá de una vez como el 100%. Esto es el 100% de texto. Entonces, de acá, esto se llama entonces, lo que hice fue multiplicar esto y eso igual al otro producto cruzado, que es 5x. ¿Están prestando atención, chicos? Si quieren, ustedes terminen allá de hacer sus cosas y ahorita me dicen y continuamos la explicación. Porque no me están prestando atención. El único que me estaba prestando atención es Paul. ¿Listo? ¿Continuamos? Entonces, vemos que aquí podemos hacer un producto cruzado, lo que estaba explicando, es decir, 4 lo voy a multiplicar con 100 y eso va a tener que ser igual al otro producto cruzado que es 25 por X. Entonces, haciendo eso, vemos que ¿cuánto es 4 por 100%? ¿Cuánto daría eso? 4 por 100, ¿cuánto da? ¿No? ¿Ninguno? 400. 400, ¿cierto? Entonces aquí nos queda 400% y al otro lado nos queda 25 por X. Listo. ¿Y qué hacemos entonces para despejar esa X? ¿Recuerdan qué era lo que Creo hacíamos? que se divide, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dividir en ambos lados entre 25, que es lo mismo que si pasáramos el 25 que está multiplicando al otro lado a dividir. Entonces 25 cancela 25
¿sí? Porque 25 entre 25 da 1. Y nos queda 400 dividido 25. ¿Y cuánto es 400 dividido 25? Los que tengan de pronto ahí calculadora. $16. Listo, bien. Entonces, 16% va a ser el valor de X. Y en este caso, pues ese valor era el asociado a 4 estudiantes. Entonces, yo ya sé que 16% es el equivalente a 4 estudiantes. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Bueno, hola, Sara, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Tienes cámara? ¿Puedes activarla, Sí. por favor? ¿Puedes activar la cámara, por favor? Bueno, entonces, Sara, te cuento que estamos solucionando la evaluación de matemáticas de sexto y séptimo A. Entonces, aquí, digamos, como hay muchas preguntas que se relacionan con lo que ustedes están estudiando, entonces tienes la posibilidad de participar como lo está haciendo Mariana. Bueno, entonces, bueno, Ok. estamos hablando de las frecuencias relativas. Esto es, pues, en términos de porcentaje. Entonces, ya acabamos de calcular que 4 personas de 25 equivalen al 16%. Ahora voy a calcular 2 personas, ¿a qué porcentaje equivalen? Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Tengo de nuevo la posibilidad de hacer 25 a 100%, como 2 a X, donde me queda X igual, recordemos que era productos cruzados, entonces nos quedaba 2 por 100% dividido entre 25. O sea que X sería igual a 2 por 100, que es 200, y 200 dividido 25, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da eso? 8. 8, ¿cierto? Entonces ya sabemos que X es igual a 8%. Bueno, están todavía por ahí Paul y Julián. Ya había Paul, Julián, no sé qué se hizo. Bueno, pero fíjense además en lo siguiente. Ya sabemos que 2 personas equivale a 8%, pero lo podríamos haber hecho desde acá también. Fíjense que como 4 es el doble de 2, por eso es que también los porcentajes dan uno el doble del otro. Porque se sumó 8% más 8%. Exacto, es como si tuviera 2 veces 8% para el ¿Y lo 16% que sumaron, sí? equivale a 4 personas, ¿sí? O sea que asimismo podemos encontrar ahora un porcentaje que sea el unitario. Es decir, qué porcentaje equivale a una persona. Entonces acá podemos hacer 1 a X y nos queda X igual a 1 por 100% dividido 25. ¿Cuánto es 1 por 100? 100. 100, y 100 dividido 25, 100 dividido 25, 25.000. no, 4. 4, ¿sí? 25 en 100 cabe 4 veces, o sea que 100 dividido 25 es 4. Listo, entonces ya sabemos que esto va a ser 4%, pero fíjese que de nuevo hubiésemos podido sacar ese valor unitario sacando la mitad del porcentaje asociado a 2, porque 1 es la mitad de 2, como 4% es la mitad de 8%. ¿Listo? Entonces ya sabemos con esto que una persona de 25 equivale al 4%. ¿Esto para qué? Porque resulta que como ya tengo ese valor unitario, fíjese que el siguiente dato que me piden es el del 5%. O sea que puedo sumar los porcentajes de 4, que sería 16, y de 1, que sería 4, ¿cierto? Para tener en total 4 más 1, 5 personas, y 16 más 4%, ¿cuánto nos da? 16 más 4. 20. 20, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 20%. Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Fíjense que justamente 11 es la suma de
4 más 2 más 5. O sea que, ¿qué porcentajes puedo sumar ahí? ¿No, ninguno? El No, 11. repetir, por favor. Entonces, ya estoy ahora calculando, quiero calcular el porcentaje Es que se asociado a 11 estaba escuchando personas. entrecortado. Vale. Entonces, repito, quiero calcular el porcentaje asociado a 11 personas. Pero 11 personas es la suma de 4 más 2 más 5 personas. O sea, ¿qué puedo sumar ahora para obtener ese porcentaje? De los personitas, ¿sí? No. Eh, ¿Qué podríamos sumar? ¿Qué dice Julián, por ejemplo? Entonces, fíjense que así, por ejemplo, como hicimos en el anterior, que habíamos dicho 5% o 5 personas equivalen al 20% porque es 16 más 4, que son los porcentajes respectivos de 4 y una persona. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo sumar todos los porcentajes que ya tengo, que serían 16 más 8 más 20. ¿Y cuánto da eso? 24. No, 16 más 8 más 20. 44. 44, ¿cierto? Entonces, como ya sé que esta suma me da 44, entonces aquí, con seguridad, 11 personas equivalen al 44%. Y con los demás, 44%. o sea, con el que sigue, con el de abajo, el de 1,90 de 3 estudiantes, ¿se puede hacer lo mismo? Sí, pero entonces sumaríamos los porcentajes para 2 personas y para una persona, Ah, ok. ¿cierto? Entonces sumamos 8% y 4%, ¿y eso cuánto nos da? 12. 12%, ¿cierto? De hecho, acuérdense que acá esta sumita de todos los porcentajes siempre tiene que dar el 100%. El Tiene que dar 100%, o 100%. por lo menos un 99 punto algo, o si no Exacto. queda mal. Bien, sí, porque era cuando tomábamos valores muy aproximados. Digamos que acá casualmente me dan valores exactos, me da 16 exacto, 8 exacto, pero pasaba cuando, por ejemplo, en la calculadora me daba, por ejemplo, algo como 16,39%. Normalmente uno toma el 16,3 y olvida ese 0,9%, ¿sí? O ese valor. Entonces es ahí cuando aparecen esas diferencias y por eso decíamos, ojo, que dé 100 o quede muy cerquita de 100. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Recordemos, la pregunta es, la misma tabla de datos, ¿es posible asegurar que el 20% de los estudiantes tienen una estatura de cuánto? Es la B. ¿Es la B? Sí, porque 1,70 es la del 20%, ¿no? Muy bien, entonces ya vemos que acá el 20% está relacionado con la cantidad de 5 Y la de estudiantes. 1,70 es la que me están preguntando que Exacto. tiene el 20%. Muy bien, listo. Entonces esa es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí van, Julián y Paul? Sí. ¿Paul, vas hasta ahí? Listo, bien. Entonces miremos la cuarta pregunta. Entonces en la cuarta pregunta, nuevamente nos interesa la misma gráfica que hemos estado abordando. Solamente que pues acá pues la pregunta cambia y es la siguiente, ya la voy a colocar ahí. Listo. Entonces dice, de nuevo use la gráfica o más bien la tabla de frecuencias. Y ahora nos preguntan, ¿es posible asegurar que los estudiantes que tienen estatura de 180 centímetros corresponden a qué porcentaje? Entonces recordemos los porcentajes que nos habían dado, eran 16%, 8%, 20%, 44% y 12%. Entonces la C. Es la C, ¿cierto? Porque ya habíamos hecho el ejercicio de calcular los porcentajes y habíamos encontrado que 11 personas de 25, que era el total, equivalen al 44%, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta sería la C. Listo. Le hago una pregunta a Paul.
Si son 25 personas, ¿cierto? De las cuales 11 personas equivalen al 44%, ¿cuál sería el porcentaje si duplicáramos la cantidad de personas? Es decir, si ya no fueran 25, sino que ahora fueran 50 personas. ¿Cuál sería el porcentaje asociado a esas? 55. O sea, recuerda que queremos encontrar estas mismas 11, ¿sí? Y sabemos que 11 de 25 corresponden al 44%. Entonces ahora quiero saber es si fueran 11, ya no de 25, sino de 50. ¿Qué porcentaje sería, Paul? 55%. ¿Por qué 55? No, yo creo que Sería 132, ¿no? Bueno, miremos. Julián está levantando la manito. ¿Qué dice Julián? Julián, ¿ibas a tomar la palabra? No, es que se me fue una reacción. Es que esa manito que colocas ahí es esa manito la que indica que quieres participar. ¿Listo? Entonces, siempre que alguno La que, levante la manito de esa manera, la que indica que necesito participar es esa. esa manito que has colocado, ambas. Creo que ya sé cuál es. Listo. Bueno, entonces haríamos exactamente lo mismo, que sería decir entonces, ya no es... Sumaríamos los porcentajes, ¿no? ¿Y cuáles sumaríamos? Pues sí, dijiste que solamente vamos a sumar. ¿No? ¿Qué dice Mariana? Perdón, se te entrecortó. Que los mismos, o sea, si sumamos los mismos porcentajes que teníamos antes, va a dar el 100%, ¿no? Sí, pero el problema es que ya no son 25, sino 50 personas. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces ahora vamos a decir que Sería, 50. Sí, dime, Nicole. sería que debemos sumar 44% más 44%, ¿no? Porque se está sumando de doble persona. Bueno, miremos a ver cuánto nos daría por este método. Entonces sería 50 es el 100%, como 11 es a X. O sea que nos quedaría X igual a 11 por el 100% dividido entre 50. ¿Y cuánto nos da? Bueno, por ejemplo, acá nos va a quedar 11 por... ¿Cuánto nos da 100 dividido entre 50? 100 dividido 50, ¿cuánto da? 100 dividido 50. 50, ¿no? sí. ¿Cuántas veces cabe 50 en 100? 2 veces, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría 11 por 2, o sea que nos daría 22%. O sea que la respuesta es que si duplico la cantidad de personas, la cantidad o el porcentaje disminuye a la mitad. Fíjese que ya no sería de 44, sino que ahora sería de 22%. ¿Listo? ¿Lo entienden? O sea, se les saca la mitad, más o menos, o sea, prácticamente el porcentaje que ya tenía. Claro, porque lo que hice fue duplicar la cantidad de personas. Bueno, listo. Entonces, miremos la última pregunta. Hasta aquí, Julián y Paul han participado muy poquito. Muy poquito. Entonces, esa sustentación grave. Bueno, chicos, hasta luego. Listo, entonces espero que en esta última pregunta que voy a hacer participen 100% porque si no, no van a tener nota de participación. Y las observaciones que yo colocaría en el trabajo es sencillamente entregó la evaluación, pero no la sustentó. ¿Listo? Entonces, última pregunta. La siguiente gráfica circular muestra la información sobre los gastos mensuales de una familia. Entonces vemos que acá, por ejemplo, nos dan porcentajes, nos dice que el 10% equivale a los gastos en ropa, el 15% equivale a los gastos en transporte de esa familia, el 35% equivale a los gastos en alquiler o arriendo, hay un 10% que es de ahorro, 25% son gastos en comida y 5% son otros gastos. Entonces nos están preguntando ahora,
Sabiendo que el total de dinero gastado es de 800.000 pesos, ¿cuánto dinero se gasta en transporte? Entonces vemos que transporte equivale al 15%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Julián y Paul, principalmente? Darle a 800.000 pesos el 15%, ¿no? Sí, muy bien, listo. Y alguno de los dos, Paul o Julián, que me ayude a hacer eso. Profe, 100 Sí, dividido. ¿Te lo puedo decir? espérate, a ver, espérate ya, si ellos lo logran y si no, ya tú me ayudas. 100 dividido en el 15%. 100 dividido en el 15, ¿qué dice Sí, Paul? Pues sí, 100 dividido 15. 100 dividido 15, ¿seguros? Listo, entonces si hacemos 100 dividido 15, eso nos va a dar, ya les digo, 100 dividido entre 15, eso da 7. 6,6, bueno, 6,6 periódico, 6,7. ¿Y es alguna de las respuestas? 6,6 es alguna de las respuestas. ¿O no sería 800.000 menos el 15%? Quedaría 680.000. Bueno, tienes la idea, pero realmente no es restar el 15%, sino sacarle el 15%. ¿Listo? Ok. Entonces, es lo mismo que hicimos en el anterior punto, es decir, el todo, que en este caso son 800.000 pesos, va a ser el total o el máximo porcentaje que es de ¿cuánto? ¿Cuál es el porcentaje que se relaciona al todo? Eso que no alcanzo a ver bien. Entonces, 800.000 va a ser el todo. ¿Y el todo qué porcentaje es? X. Julián tiene la manito levantada, ¿qué dice? 100. 100, ¿cierto? Entonces, 800.000 va a ser al 100%, ¿como quién a quién? ¿Como quién a quién? ¿No, ninguno? Se escuchó un gato. ¿Como quién a quién? No, la verdad no sé. Bueno, Julián, ¿vas a decir algo? No, señor. Tienes la manito levantada, bueno. Entonces, como X, que es la cantidad que estoy buscando, se asocia al 15%. ¿Listo? Entonces, en este caso nos queda X igual a 15 por 800.000 dividido 100. Entonces, X va a ser igual. Entonces, ¿cuánto? Bueno, fíjense que podemos cancelar. 120, profe. 120.000, ¿te da? Listo. Sí, efectivamente, 15 por 800.000 dividido 100 da 120.000. O sea que la respuesta correcta es ¿cuál? 120.000. Es la B, ¿cierto? Listo. 120.000, la B. Listo, esa Sí, sería la profe, yo respuesta participo. La correcta. B es la B. La B. Listo. Bueno, entonces pasemos ahora a la evaluación de Pero grado. Sara no está porque se salió de pronto. ¿Tiene problemas de internet? Yo creo, sí, porque ayer en clase, ¿te acuerdas que le pasó lo mismo? La de antier, creo que fue. O ayer. Ok. Bueno, miremos entonces ahora la segunda evaluación. La evaluación de matemáticas de sexto y séptimo B. Entonces, Paul todavía me está debiendo participación. Entonces, espero que con estas preguntas se anime a participar. Un lápiz. Un pencil. Bueno, permítanme un momento que ya estoy colocando ahí la evaluación. Si el tiempo no nos alcanza hoy para hacer física, haríamos física la siguiente clase. De este grupo es David Peña, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Es,
Listo, tengo ahí ya la primera pregunta Tengo la en vista. Eric, faltan varios, ¿no? Sí, faltaron hartos. Entonces, bueno. Ustedes obviamente van a tener ahí un valor agregado a la evaluación por el hecho de haber participado el día de hoy. Pero Paul, estás muy callado. Entonces, bueno, la siguiente tabla de valores muestra las notas de un grupo de estudiantes. Utilice la información para responder las primeras 3 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la nota promedio según la tabla de datos? ¿Cuál es la nota promedio según la tabla de datos? ¿Qué tendríamos que Ok, hacer ahí? espérame. Ay, espérame. Sacar la media. Sacar la media. ¿Y cómo se calcula la media? Con la cantidad de valores de qué? Se suma y se multiplica. De Eso- no me acuerdo. De ¿Se suma y acuerdo, se es sacar, multiplica? digamos, cuánta cantidad de datos hay, digamos, cuántas personas obtuvieron una nota de 7, cuántas tuvieron una de 8, cuántas de 9, y de ahí se saca el porcentaje, ¿no? Bien, pero Sumando fíjate todos los que, datos. bien, pero fíjate que en este caso, bueno, sí, es una buena opción. La primera sería saber cuántas personas están acá. Entonces, ¿cuántas personas tenemos ahí? 11. 11, ¿cierto? 11. Entonces, tenemos en total 11 personas. Listo. ¿Y cuánto suman las notas de todos? Es que la pantalla Una es pequeña. pregunta sobre la Sí, evaluación de física. pero espérate ¿Qué ahorita. preguntas Que Espérate, aquí en física, la Juliana, ahorita evaluación porque estamos en matemáticas. Espera, física ahorita. Apenas acabemos esta, ya empezamos con las de física. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar todas las notas, es decir, hacer 7 más 8 más 9 más 5 más 8 más 7 más 6 más 8 más 10 más 6 más 7. 272. ¿Cuánto da? 72. 72. Listo. Y lo vamos a repartir entre, o lo va a dividir entre la cantidad de personas. no da 72, ¿No da da 72? 81. Espérate, a ver, yo lo corroboro. Le creía a Mira, Julián que yo me dijo lo eso. sumé acá y da 81. Listo. Vale, entonces ven, yo lo corroboro también. Entonces sería 7 más 8 más 9 más 5 más 8 más 7 más 6 más 8 más 10 más 6 más 7. Tienes toda la razón, da 81. Y entonces ahora ese 81 lo dividimos entre 11. ¿Por qué? ¿Por qué lo dividimos entre 11? Porque es la cantidad de datos que hay. Porque es la cantidad de datos que hay. Bien, entonces finalmente Da nos queda 7.3. muy bien, entonces nos queda que la media es 7.3. O sea que la respuesta correcta es ¿cuál? La C. La C. Listo, muy bien. Entonces ya sabemos que la nota promedio de este grupo de O sea, estudiantes, prácticamente se suma, digamos, la nota o la edad o la altura o el peso de lo que estén preguntando, más la cantidad de personas, la cantidad de personas que son 11. Se suman sí, los datos de la nota o del peso, digamos que sí, de 21, entonces 21 más 5 personas que hay, lo cual nos va a sacar el resultado. exactamente. ¿Listo? Ok. Bien, bien, eso es. Eso es simplemente sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. ¿Listo? Bueno, no Ok. volvió Sara. No volvió Sara. Nicole, no. Bueno, entonces miremos la segunda pregunta. Profe, Dime. yo la puedo llamar. Ella iba caladito nomás. No, deja que ella, si tiene de pronto problemas de conexión y se le solucionan, ella vuelve y se conecta. Que así sucedió hace 2 días que teníamos clase de semillero. Le ocurrió exactamente lo mismo. Bueno, entonces voy a dejar la tabla, la había borrado, pero pues me acordé que la siguiente pregunta tiene que ver con la misma tabla de datos. La voy a dejar ahí a un ladito solamente para darme el espacio de colocar la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta es,
La ¿Cuál siguiente es? tabla de valores muestra las notas. Sí, o sea, es la misma información, pero la pregunta es, ¿La creo leo? que sí, dale. La segunda pregunta. Ya la voy a colocar. Ok. O sea, la de la siguiente tabla de valores, ¿esa? La pregunta 2. Mírala. Es que todavía no me ha cargado. Los datos. Ah, ok, ya. ¿Cuál es la media de los datos? La media, A, 6. B, la mediana, perdón. La mediana de los datos. listo, bien. A, 6. B, 5. C, 7. D, 8. Listo. Paul, recuérdame qué es la mediana. La mediana es como... No tengo en la punta de la lengua. La mediana es los... Julián, ¿recuerdas qué es la mediana? La mediana creo que es el resultado más pequeño, El el de resultado la más mitad, pequeño. perdón, el de la mitad. El de la mitad, ¿cierto? El dato intermedio. Entonces, listo. La mediana la vamos a representar por la letra M y significa el dato intermedio. Listo. Entonces, Mariana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con el conjunto de datos para poder calcular ese dato intermedio? ¿Sumarlos? Dime. Sumar la nota, ¿no? No, en este caso ya no es de sumar, sino de organizar. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Porque ya no es la media, sino la mediana. De hecho, Pues la verdad no me acuerdo. vale. Entonces, de hecho, esta mediana, en la mayoría de textos la van a encontrar con el símbolo de ME. ME. Entonces, para calcular la mediana, como es un dato intermedio, como es el dato de la mitad, lo que necesitamos es organizar los datos de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño de la tabla? El 6. 6. ¿Cuántas veces está? El 6 está 2 veces. Listo, 2 veces, entonces Profe, lo voy a colocar ahí. 6, 6. Ah, y hay O un sea, era 5. precisamente lo que yo estaba intentando hacer la vez pasada. Sí, sí, sí. Entonces, listo, hay un Que era 5 por decir la acá. cantidad de datos y luego sumarlos. Sí, pero no, en este caso no hay que sumarlos, es solamente organizarlos e identificar cuál es el de la mitad. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, entonces ya colocamos el 5, el 6, el 6. Es Luego irían 2 veces el 7. Luego iría profe, 2 veces el 8. profe, Dime. 3 veces el 7. Sí, hay 3 Son 7 3 y veces. 3 veces el 7 y 3 veces el 8. Bien. Entonces, 7, 7, 7, 8, 9 una 8. vez Sí, y 10 Y una. es una vez. listo. Entonces, sabemos que tenemos 11 datos. Entonces, recordemos, ya organizamos esto de forma ascendente. Entonces, ahora, ¿cuál es la mediana, Nicole? Son, ¿Sabrías cuál es la mediana, Nicole? no, Recuerden la definición. La definición de mediana es que es el dato intermedio. Entonces, ya lo organicé. Entonces, lo que voy a hacer es identificar cuál de todos estos datos es el que está exactamente en la mitad. Entonces, yo identifico que es este 7. ¿Sí? Porque fíjese que si ubico ese Quedan 7, por lado y lado queda la misma cantidad de datos. muy bien, por este lado quedan 5 datos y por este lado quedan 5 datos. ¿Sí? Entonces, el valor de la mediana es 7. O sea que la respuesta correcta es ¿cuál? La C. La C. Listo. Le La hago, C de la suerte. le hago una pregunta a todos, el que quiera responderla. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hubiese tenido un dato más, que fuera, por ejemplo, otro 10? ¿Cuál sería, en ese caso, el valor de Me hubiera la... tocado restarle 1. ¿Restarle 1? ¿Sí, O no? sea, fíjense que en ese caso, la mediana, o sea, si yo tomara el 7, serían dos números, ¿no? serían estos dos números, ¿cierto?
Pero la para que mediana pueda no. quedar la misma cantidad. Bien, para que quedara la misma cantidad, que fuera 5 datos a la izquierda, 5 datos a la derecha, tendría que encerrar estos dos como la mediana. Pero como son dos datos, lo que tendríamos que hacer es promediar. Acuérdense que entonces para promediar lo que hacemos es sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, 7 más 8 nos da 15 y 15 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? ¿Usted tiene un gato? 2. Señor, ¿15 más qué? 15 más 8 dividido entre 2. 7,5. 7,5. Listo. Entonces, el valor de la mediana ya no sería de 7, sino de 7,5 porque tenemos una cantidad par de datos. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí. Nicole, ¿vas hasta ahí? ¿Bien? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, voy a borrar nuevamente el punto y voy a dejar la tabla porque nos dice el enunciado que esa tabla era para contestar las primeras 3 preguntas. Entonces, ya voy a pasar allá la tercera pregunta. Tienes el micrófono silenciado. Ya, listo. Tenías. Entonces, ya coloqué ahí la tercera pregunta. ¿Quién la quiere leer? Ok. ¿Cuál es la moda de los datos? Sí, ¿cuál es la moda de los datos? Entonces, esos Creo mismos que es el dato datos, que más se repite, ¿no? sí, el dato que más se repite, bien, esa es la definición de moda. Gracias. Y si hay dos, no, espera. Entonces, ¿cuál es la moda? Serían, en este caso son dos, no porque son 3, 8, 7, 3, 7. Muy bien, entonces Entre el 8 tendremos, y el 7. sí, entonces tenemos 8 7 y está 7. 3 veces, ¿cierto? 8 y Yo 7. también. Pero el 8 8 3 veces. también está 3 veces, ¿cierto? Y son 8 y 7. los dos números que más se repiten. Entonces, en ese caso tenemos dos modas, que son 7 y 8. O sea que la respuesta correcta es ¿cuál? Sí. C. 7 y 8, la C. La Listo. C. ¿Cierto? Entonces, podríamos tener cualquier cantidad de modas, ¿no? Entonces, en este caso, como es un Eso te conjunto iba a que tiene, preguntar. bien, entonces es un conjunto que tiene dos modas, entonces decimos que el conjunto es bimodal. Parece que eso también lo habíamos visto. Y si es un conjunto donde aparecen, por ejemplo, 3 modas, ¿cómo se llamaría? Trimodal. Trimodal, ¿cierto? Y si es un conjunto que no tiene moda, Amodal, profe. amodal. Muy ¿De bien, moda? amodal. ¿Listo? Bien. Listo, entonces ahora sí voy a borrar todo para proceder a la cuarta y quinta pregunta, porque la cuarta ya no tiene Una que ver con esa pregunta. tabla. Dime, Sara. Digamos, en sí no hay un tope total para la moda. O sea, puede ser cualquier cantidad, no puede haber un tope. No, no, no hay un tope. Tú puedes tener en un conjunto de datos, dependiendo de la cantidad de datos, puedes tener tantas modas como quieras. Sí, porque es el caso en el que algunos valores se repiten igual cantidad de veces. ¿Listo? Obviamente, pues la moda sí podríamos decir que no puede superar la cantidad de datos que se tienen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 8 datos, pues difícilmente voy a tener 10 modas. Listo, miramos esta pregunta. ¿Quién me colabora leyéndola? La cuarta pregunta. ¿Cuál es la media o valor promedio de las estaturas? Listo. Entonces, ¿cuál es la media valor promedio de las estaturas? Muestra las estaturas en conjunto. Entonces, bueno, en este caso nos están dando estudiantes, tiene que ver, fíjense, tiene que ver con la pregunta que hacíamos en la otra evaluación, la de sexto y séptimo A, es exactamente la misma gráfica.
Solamente que pues acá nos están dando la información ya no en forma de tabla de frecuencias, sino desde una gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿será que desde ahí podemos sacar los datos para calcular la media? ¿Qué dicen ustedes? No todos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Entonces, la pregunta es, ¿desde la gráfica podemos calcular el valor de la media? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Sí. tratar de construir una tabla de frecuencias. Entonces, en la tabla de frecuencias nos interesa la marca de clase. Lo voy a colocar acá como, entonces, marca de clase. Nos interesa la frecuencia absoluta. Listo, entonces vamos a llenar estos datos. Entonces, la marca de clase, pues son justamente las estaturas que tengo. Entonces las voy a colocar en orden ascendente. Entonces las estaturas que tengo son 150 centímetros o 1.5 metros, 160 centímetros, 170, 180 y 190. Entonces, ¿cuántas personas, según la gráfica, miden 150 centímetros? ¿Cuántas? ¿No? ¿Ninguno? Dos, Dos. ¿Cuántas miden 170? cinco, no, 5, 11, y el siguiente número no lo alcanzo a ver bien. 3. Oh, Listo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es calcular. Nos están preguntando es por la media. ¿Listo? Ok, sí. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora algo que se llama la frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién me recuerda cómo se Se sacaba suman esa? 4. Muy bien, entonces en la primera 4, luego suma los dos, luego suma los 7, siempre debe ir, ¿cierto? Sin calcular ese promedio, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Sumar 4 veces 150, porque tengo 4 personas que miden 150 centímetros. Sumar 2 veces 160, sumar 5 veces 170, 11 veces 180 y 190. ¿Cuánto? 25 datos de grado. ¿Sí? El conjunto de datos con la letra resulta con letras minúscula I. F sub I. Listo. Entonces aquí voy a colocar una columna que se llama 150, ¿qué? por 4. 600. Muy bien, 600. ¿Cuánto da 160 por 2? 320. Muy bien, 320. ¿Cuánto da 5 por 170? 850. 850, gracias. ¿Y cuánto da 11 por 180? 1980. 980, gracias. Y finalmente 3 por 190. 570. Listo, bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar todo, todo, todo. Es decir, esos 600, mejor dicho, todos esos valores de X por FI los vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto nos da? 600 más 320 más 850. 4320. Muy bien, 4320. Y ahora entonces eso lo dividimos entre ¿cuánto? ¿Entre 25? Muy bien, entonces ya vamos a saber que la media va a ser igual a 1420, perdón, Da, 4320 dividido 25. ¿Cuánto te da? ya tengo la respuesta de cuánto da. ¿Cuánto te da? 172.8. 172.8. Listo.
Entonces, O ¿cuál sea, es es? la B. Muy bien, o sea, es la B, porque es el dato más próximo. Es como si acá me hubiera olvidado del valor decimal y hubiese tomado es solamente el valor entero. Entonces es 172. ¿Listo? ¿Entienden esta columna de X por FI? Sí, señor. ¿Listo? En esta columna lo que hice fue, o sea, en vez de ponerme a hacer de pronto aparte, como yo sé que son 4 personas con estatura de 150, la tablita es en vez de colocar 150 más 150, y en la 25 hiciera entonces más 6 veces, perdón, 2 veces 160, entonces sería más 160, más 160, un extenso, ahorramos hacer todas esas operaciones. ¿Listo? ¿Fácil? Esa era la respuesta, Mariana, la que me decías que no te daba con las opciones que tenían. ¿O era la No, no, última? no, no, no. No en esta, sino en la del semillero. En la del Mm, semillero, la última, que era la de que se habían inventado los indios, se habían puesto que se habían inventado el cero y los números negativos. ok, listo, igual no te preocupes que igual esa es más Pero de... ahí aparecía que álgebra, trigonometría, y averiguamos en Google para ver si encontramos la respuesta correcta, pero no apareció. Pero Decía que fíjate, un italiano, que un... sí, Entonces, pues, pero por eso desde el principio acuérdate que ahí decía según el video, ¿sí? Porque obviamente una cosa es buscar cosas, digamos, buscar sí, las sí, claro, respuestas, y nosotros copiamos exactamente para no perdernos lo que decía en el video, pero pues la verdad, y lo volvimos a ver y no, ¿no? Listo, no vale, nos igual no cuadró te ninguna. preocupes que la próxima semana socializamos ese videito, bueno. Ok. Listo, entonces hagamos la última pregunta de esta evaluación de esta evaluación de matemáticas. Sexto y séptimo A. Entonces es la última pregunta que se relaciona también con la misma gráfica que nos dieron ahí. Ya la voy a colocar. Entonces, la pregunta, ¿Me puedes dar un segundito que voy a ir a hacer algo rápido y ya? dale, dale. Creo que se volvió a conectar Nicole. Hola, Nicole. Hola, es que se me apagó el computador, entonces tengo que conectarme desde el celular. Sí, eso vi que cambiaste de dispositivo. Vale. De pronto, ¿ese es tu celular? Sí, Es para que también le configures ahí el nombre porque aparece como Motorola One. Es para que de pronto en las otras clases y eso que a ok, veces les van a pedir eso para que lo modifiques después. Listo. Entonces, ok. tenemos aquí una tabla, no, el mismo gráfico y a partir de ese mismo gráfico, Listo. listo. Entonces, mira, estamos mostrando que a partir del mismo gráfico de la cuarta pregunta, nos dicen que podemos afirmar que la moda es de cuánto. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál sería la moda? ¿Será que necesitamos De sacar 100. partes? Es el de 1,50, es el más alto que dice 11 que 1,50 creo que es. Un 80. Espera, no, Es 1,50 180. no, espera. ¿Mejor? 180 esa. 1,80 que es después de 1,70. Ahora sí, 1,80. Listo. Gracias. Entonces, vemos que el dato que más se repite es el de 180 centímetros de estatura. ¿Cierto? Es decir, el dato más recurrente o la mayor cantidad de estudiantes tienen esa estatura. Entonces vemos que por eso es de una vez la Es moda. la, es La la moda D, ¿no? es la D. Muy bien, ¿cierto? O sea, ahí no hay necesidad de sacar datos aparte porque solamente desde la gráfica vemos de una vez cuál es ese dato que más se repite. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Señor, Sí, Bueno, listo. Entonces, lastimosamente el tiempo ya no nos da para responder las preguntas de la evaluación Física. de física. Entonces les quiero preguntar, ¿quiénes ya tienen lista esa evaluación? yo ya te la envié ayer, si no se mal te la envié, Ah, sí, creo. tú ya me la enviaste. Sí. Mariana, ¿sí ya me la enviaste también? No, no, señor. No. Listo. Yo tengo una pregunta. Dime.
O sea que en la primera pregunta, la montaña rusa usa dos energías. ¿Se pueden responder dos veces? ¿Dos veces una pregunta? Déjame, yo la reviso. Bueno, alcancemos entonces a abordar. ¿Esa es qué pregunta la uno? Espérame que la estoy buscando. Ah, que las dos usan, la montaña rusa usa dos energías. Sí, porque te acuerdas que hablaban ahí en la lectura, hablaban de energía mecánica, cinética y potencial. Entonces la pregunta es Esta hacia ya eso. la realicé. El taller de física ya lo hice. Eso, entonces es desde ahí responder cuáles son las energías que, o sea, si es mecánica y cinética o mecánica y potencial o cinética y potencial. Ah, ok. O sea que ya podemos poner dos opciones, porque pues en el texto decía que no, que solamente era una en la evaluación, creo. Pero ahí las opciones les dan o sea, digamos la opción A puede que sea de una vez dos energías. Sí, o sea, en la misma, por ejemplo, en A te dice mecánica y cinética. O por ejemplo, en B te dice mecánica y potencial. Sí, de una vez cada respuesta te da las dos energías. Pero en la que, bueno, en la evaluación que yo esto no aparece, digamos, no aparece A, energía y potencial, digo, cinética y potencial y así. Espérame Si que me la entiendes, estoy... solamente aparece A, energía potencial, B, energía cinética, C, energía mecánica. Vale, déjame ver entonces, porque no me acuerdo cómo es ese punto y es que no me quiere abrir acá el archivo. Bueno, entonces mientras tanto les voy adelantando. Ustedes ya tienen, me comentaba ayer la profe Juliana que ella ya les hizo llegar a ustedes el horario, ¿cierto? Sí, señor, Sí, yo sí, acá señor. lo tengo. Listo, entonces eso es porque que todas las clases, digamos, se van a hacer con el mismo link. O sea, el link que ustedes están utilizando hoy es el mismo que van a utilizar para la clase dentro de 8 días. Bueno, Para que no tenga que hacer programar más reuniones y usar exacto, Ah, ok. links diferentes. Oh, mañana exacto. es sábado, ¿por qué dormir esta tarde? Bueno, voy a Hoy es, transportar ahí hoy es jueves. voy a transportar ahí la imagen de la primera pregunta de la evaluación de sexto y séptimo B, que es creo que en la que todos me están diciendo de la duda, para por lo menos alcanzar a aclarar esa duda. Entonces, ustedes me están hablando de esta pregunta, ¿cierto? Sabiendo que la energía Sí. mecánica es el resultado de combinar las energías potencial, de posición, altura, y cinética, o sea, de velocidad, es decir, energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial, ¿cierto? Es posible asegurar que una Ok. montaña rusa es energía potencial solamente, energía cinética solamente, energía mecánica o ninguna de las anteriores. Es la C. Es la C, muy bien, ¿por qué es la C? Puede ser la B o puede ser la C, porque la B es de que transmite fuerza y la C porque, o sea, necesita de un mecanismo para poder funcionar. Claro, pero fíjate que como esta, digamos la O sea, montaña como la rusa, más exacta es la C. exacto, por eso iba a decir, la más, digamos la que es más global es la C, porque en la montaña rusa, si dijéramos energía potencial, no es solamente energía potencial. Y si dijéramos energía cinética, no es solamente energía cinética. En cambio, si decimos que es energía mecánica, estamos aceptando que son las dos energías, mecánica y cinética. Digo, potencial y cinética. ¿Listo? Bueno, muchachos, si quieres, entonces dejémoslo hasta ahí porque ya hoy no alcanzamos a hacer toda la evaluación. No olviden que antes del viernes, o sea, antes de mañana, deberían enviarme la solución de todas las Mira, evaluaciones. Bueno, tengo el taller Bueno, eso para realizarlo, mira. bien, súper, listo, bien. Eso, entonces apenas Ya terminen ahorita ahí me de voy a poner a solucionar, realizar ese. vale. Apenas terminen de solucionar, recuerden que le toman las foticos. Ojalá en alguna de las foticos salgan ustedes ahí al ladito de la guía. Que de se la vea, evaluación. sí, que se vea usted como ahí, como escribiendo sobre algo. Que Ok. digamos que yo tengo acá un cuaderno, entonces que yo me vea ahí en la foto, están ahí solucionando la evaluación, ¿sí? Porque digamos que Todas las una, fotos que te envío son así. sí, por eso digo, o sea, puede ser todas las fotos así como solamente del documento, pero que por lo menos una foto muestre eso, que tú estás ahí al ladito de la actividad solucionándola. ¿Listo?
Listo. Bueno, entonces los Entonces a dejo mí hasta ahí. me falta terminar de hacer el de matemáticas, entonces yo ahorita pues de paso aprovecho para sacar las fotos. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos veremos entonces dentro de 8 días con la evaluación de física, ¿listo? O bueno, la socialización. Ok, Bueno, chao muchachos. bueno, Bueno, feliz chao. tarde. Ah, Chao. profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿La clase de inglés queda cancelada porque la profe no puede, el internet ya está muy bajo? Sí, sí, ella hoy tiene Por eso problemas estoy en de caso. red, entonces hoy no van a tener clase de inglés. Bueno, Y profe, ¿y si usted va, se cierra la reunión? sí, si yo me voy, se cierra la reunión. Bueno, chao Chao, muchachos. profe. Chao.